Hasta luego. Gracias. Muy bien. Julio Piumato, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Cómo ¿qué le va? tal, Gustavo? Adolfo Blástico, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, y lo estaban escuchando un poco a Ferrer. Muy lindo, ¿Eh? muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo ven los empresarios argentinos este momento? Es un momento, me parece, realmente interesante, por lo menos como lo veo yo, digamos. Principalmente, yo creo que hay mucho trabajo por realizar. Lo que describió Aldo Ferrer es cierto, pero también me parece que hay un lindo listado de aspectos de la economía y de la política en Argentina que tienen que ser atendidos. Por ejemplo, Porque está claro que el escenario no va a ser el mismo que tuvimos en los últimos años. Ajá. Entonces, yo lo llamo, a ver, no soy economista, por lo tanto voy a decir el concepto esencial, que es para mí crear confiabilidad, crear confianza entre los actores económicos en Argentina y por lo tanto confianza para que los actores económicos internacionales la tengan en Argentina. Entonces, a mí me parece que podríamos enumerar muchas medidas que se han tomado en los últimos años que han ido, en mi opinión, minando un poco este ámbito para hacer negocios en el país. Y este país, una de las herramientas para combatir la inflación que tenemos, me parece que es clave la producción, el incremento de la producción. Y si no tenemos inversión, no vamos a tener incremento de la producción. Y si no tenemos incremento de la producción, la inflación va a seguir golpeando. Entonces, en general digo, la confianza, que significa que los capitales queden en Argentina y no se vayan. ahora qué contradictorio usted habla de confianza. El gobierno acaba de ganar con el 54% de los votos. Digo, ¿cómo se da esto? ¿No es una contradicción que no haya confianza? ¿En qué sector no hay confianza? Y yo creo que en el sector empresarial, digamos, en los que deciden las inversiones en Argentina, me parece que está evidente, ¿no es cierto? Cuando las reglas de juego no son estables y tenemos un ejemplo de la semana pasada, ¿no es cierto? Cuando se le cambia la regla de juego a dos sectores en realidad. Me parece que esos son los datos que después minan de vuelta el ámbito de negocios, ¿no? ¿Qué quiere un empresario? ¿Quiere producir más? ¿Quiere dar más trabajo? Y eso me parece que es clave. El ambiente para hacer eso me parece que en Argentina está resentido. ¿Está resentido el ambiente de la confianza, Piumato? No, por favor, yo creo que hay una mentalidad empresaria que es, digamos, es como el escorpión, ¿no? La anécdota del escorpión y la rana, ¿no? Que le pide a la rana al sapo que lo cruce, pero no me piques porque si no me muero. No, te voy a picar, me muero yo. Y empiezan a cruzar el río y en la mitad del río el escorpión pica al sapo y se mueren los dos. Y le dice, ¿qué me haces? Si nos morimos, es mi naturaleza, dice. Yo creo que hay un poco de eso en el empresario. Siempre está acostumbrado a ver la realidad de sí mismo, solo a ganar. Creo que lo que han ganado los empresarios en la Argentina no lo han ganado nunca en la historia argentina. Han ganado mucho más los empresarios que lo que han sido los aumentos salariales en la Argentina. Y en general los trabajadores no nos podemos quejar en lo que hemos recuperado salarios, pero no están para nada en proporción a lo que han ganado los empresarios. Y me parece que ellos, en lugar de tener una visión de responsabilidad social, ven la cosa de una órbita muy personal, muy particular. Estamos hablando de inversiones. Es obvio que tienen que haber inversiones, pero uno de los problemas de la inversión es que el ahorro nacional, en muchos casos, está depositado en bancos que tienen una mentalidad especulativa, que no financia esa inversión, no financian vivienda, siguen yendo a la ganancia fácil. Y eso es ahorro nacional, no es que trajeron plata de afuera, es la plata de todos los argentinos. Cuando hay crisis se la llevan y cuando anda bien la prestan muy caro. Yo creo que ella no es una visión de la sociedad inteligente. Nosotros necesitamos una clase empresarial que esté decidida a invertir y a ganar a la distancia. Confiabilidad creo que como nunca hubo. Regla de juego en general de la economía nunca hubo. Si uno ve todos los balances de la empresa, venimos en un crecimiento. En todo caso, hoy, los problemas que tenemos no son problemas de cómo funciona la Argentina, sino son problemas de lo que está pasando en el mundo. Blástico, Sí. ¿En qué ve usted, digamos? No, a ver, yo me gustaría coincidir con Julio en que tenemos que dejar atrás la controversia, digamos, de un sector empresario y un sector sindical. Me parece que esto tenemos que dejarlo atrás. Me parece que Argentina tiene una oportunidad inmejorable
para realmente salir airosa. Tiene una base, claramente, tenemos una base, como lo dijo Ferrer recién. Me parece que hay que hacer muchos deberes, y no son deberes que deben ser hechos en contraposición entre los sectores, sino tienen que ser hechos entre todos los sectores. Y eso es por ejemplo, me parece que es uno de los grandes tareas que tiene la presidenta en este nuevo mandato, ¿no? Yo coincido totalmente. Pero vos fíjate, cuando se aplicaron, las políticas que los empresarios estaban de acuerdo y hambriaban a los trabajadores, quitaban eso que describió Ferrer, que nosotros vivimos hasta el 2001. Los empresarios no planteaban una actitud. Los empresarios, acá tenemos un problema con los empresarios argentinos. Que no, es decir, la responsabilidad social, ¿qué significa? Que cuando les conviene a ellos, les conviene más, producen. Cuando les conviene más, no es que le vayan mal produciendo, pero pueden ganar más, importan. Y cuando les conviene gas, porque ganar más fácil, especulan. Y yo creo que con esa lógica es muy difícil llegar a acuerdos. ¿Esto es así, Ablótico? Yo creo que eso es así porque la lógica de la supervivencia de una empresa en un esquema de vaivenes económicos como ha tenido Argentina, da justamente para que pase eso. Por eso para mí la estabilidad de reglas de juego es clave. Pero no hemos tenido vaivenes. Está claro. Hace 8 años que estamos en alza. Sí. Mirá, el único vaivén que hemos tenido ahora, uno de los problemas con esto del tipo de cambio, es que por la crisis internacional, las empresas que son transnacionales, en sus casas matrices, han requerido mayor ganancias de lo que están acá, y las remesas aumentaron, no porque sea una necesidad de la economía argentina, sino la necesidad de la crisis de afuera. Entonces, cuando nos va mal a nosotros, como no nos pueden importar la crisis, nos sacan la riqueza nuestra, y esa riqueza que es nuestra, no la reinvirtieron esas empresas, se la llevaron afuera. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si acá están ganando bien, si nosotros vemos la lógica de las automotrices, de todas las principales, están ganando muy bien, no hay ningún sector que hoy esté en crisis en la Argentina por las variables de la economía nacional, sino todo lo contrario. Entonces yo digo, ¿cuál es la solución? La solución es profundizar este modelo. Una cuestión que hablamos, fíjate vos, para que haya... A ver. A ver, yo creo que vos lo dijiste al principio, a mí me parece que el tema aquí es tratar de tener una visión de mediano a largo plazo y de sustentabilidad para el país. Es cierto que muchos sectores en Argentina, los empresarios y otros, incluso digamos, los sectores que toman decisiones en Argentina, tienen una mirada muy cercana, muy de corto plazo. Esto te diría que es la envidia que yo tengo de algunos sectores en Brasil, que tienen una idea de lo que va a ser ese país dentro de unos cuantos años y obran en consecuencia. Nosotros, lamentablemente, por la historia, muchas veces tomamos decisiones mirando lo que va a pasar mañana. Y bueno, lo que va a pasar el año que viene, y es casi el siglo que viene para nosotros. Cuando me refiero a esto, digo, Argentina se tiene que dar un plan de negocios de país. Y esto tiene que ser impulsado por las autoridades y con la participación de los sectores importantes del quehacer nacional. Y eso es clave. Pero ha habido plan de negocio del país. La Argentina en estos años pasó de exportar a 2 o 3 países a exportar a 160 países. Hubo misiones comerciales. Digamos, los empresarios tuvieron todas las ventajas para producir todo lo que es este tema de UNASUR. Le da una garantía a los empresarios de ganar nuevos mercados, de que las crisis de afuera no... Yo creo que tienen todo. El problema, te vuelvo a decir, me parece, estamos de acuerdo en el largo plazo y todo, pero lo que no hay que matar es la gallina de los huevos de oro. Y la gallina de los huevos de oro es el círculo virtuoso de la economía, que nos permitió salir de la debacle del 2001, y llegar a donde estamos hoy, que puede profundizar. Y el proyecto, por ejemplo, de repartir ganancias de las empresas entre los trabajadores, que lo van a impulsar, ¿no? Y eso es seguridad jurídica. ¿Cómo lo ven? Eso es seguridad jurídica. No les gusta nada a ustedes. No. A ver, yo creo que hay varios niveles de análisis. Uno es el concepto, otro es la herramienta, otro es el proceso. Son distintos niveles. O sea, el concepto es un concepto rescatable. El problema es la herramienta. La práctica. Claro. La herramienta claramente no puede ser compulsiva. Cuando una herramienta es compulsiva, se desvirtúa como herramienta. Perdón, la Constitución es para los empresarios también, o es para algunos argentinos la Constitución. Hay algunos derechos que valen de la Constitución. ¿Eso no es seguridad jurídica, la Constitución? ¿Cómo ser? La Constitución no es seguridad jurídica. Sí, por supuesto. Respetar. Y el 14 bis plantea como un derecho a los trabajadores
la participación en la ganancia de las empresas y el control de la producción. Es un derecho constitucional. Un derecho constitucional no se aplica por acuerdo de parte. A nadie se le ocurriría decir si vamos a tener derechos esenciales, derechos a la propiedad si nos ponemos de acuerdo, o derecho esencial a la libertad o a poder votar si nos ponemos de acuerdo entre algunos. No, la Constitución misma, en su artículo 14 y en el artículo 14 bis, dice que los derechos por ella establecidos se aplican conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces tiene que haber una ley. Lo que podemos discutir es el contenido de la ley. Y desgraciadamente lo que ha pasado hasta ahora es que los empresarios se han negado a discutir la ley. No han discrepado en el contenido de la ley. No, coincido contigo. ¿Sabés qué? El problema, hay también la Constitución en el 14 bis dice que debe haber libertad de afiliación sindical. Sí, pero estamos hablando de participación de la ganancia. Bueno, por eso. Después hablemos, sí. Yo sé que ustedes quieren fragmentar el sindicalismo, pero listo, pero hay un concepto, acá hay libertad sindical, lo podemos discutir, pero ahora hablemos, no mezclemos las cosas. Estamos hablando de participación de la ganancia, agotemos la participación de la ganancia y después hablamos de libertad sindical. Te cuento, creo que es un tema bien interesante para debatirlo, debe ser debatido, claramente el tema va a ser la herramienta. Claramente, por lo menos mi posición es que esto no puede ser compulsiva. Sí hay una serie de herramientas. El Estado no es nada que establezca la Constitución es compulsivo. Pero tienen como miedo la herramienta, la forma de instrumentación, dice usted. Claro, si me deja Julio, digo, para mí... Pero ¿cómo vamos a decir que la Constitución es compulsiva? Entonces acá es la ley de la selva. Todo lo que está escrito es la Constitución, la Carta Magna de una nación. Sí, son los derechos, son las reglas de juego claras, es la seguridad jurídica. Un momentito. La Constitución dice que debe garantizarse tales y cuales derechos de los ciudadanos, ¿cierto? En este caso, el Estado tiene herramientas muy interesantes para instrumentar incentivos a que las empresas repartan utilidades entre sus... pero obviamente. Ahora, cuando vos lo haces obligatorio... Participación de los trabajadores en las ganancias. Ustedes cuando les conviene le tiran el fardo al Estado. Cuando no les conviene, el Estado es intervencionista. ¿En qué quedamos? El 14 bis en ningún momento... pone en manos del Estado, por ejemplo, por eso fue una aberración la ley de FJP, porque en manos del Estado pone el sistema jubilatorio. Eso sí lo pone en manos del Estado del 14 bis, pero la participación en la ganancia, la Constitución Nacional no la pone en manos del Estado. Y no lo hicimos nosotros los peronistas, la hizo una dictadura. Fueron ustedes, o los que estaban más afines a la ideología de ustedes, Julio, los que hicieron esa Constitución. Con todo respeto, la verdad que me gustaría que este tono de controversia cambie en la Argentina de ahora en más. Me gustaría que, digamos, para mí sentarse en una mesa y debatir es muy interesante, pero me parece que hay que, digamos, tenerlo en otro tono, porque si no, esta Argentina no cambia, ¿entendés? ¿Cómo estamos hablando de respetar la Constitución? Por supuesto. ¿Qué tomo lo más democrático que respetar la Constitución? De respetar la Constitución. No, hay una sola, cumplirla. ¿Cómo hay muchas maneras? La única manera que yo conozco de respetar la Constitución es cumplirla. Te vuelvo a decir, la Constitución plantea el mecanismo por una ley que reglamente su ejercicio. Entonces, lo que se puede discutir es el contenido de la ley. Y más te digo, yo creo que acá hay un problema que ustedes no quieren sincerar. Porque acá hay dos cuestiones. Está la participación de los trabajadores en las ganancias, que tienen que ser por ley, pero me parece que los empresarios no quieren discutir, porque no les preocupa cuánto es el porcentaje. Porque el porcentaje es un 10%. Mira, podemos hablar del proyecto, pero igual puede modificarse. El proyecto más tenue, más ligero no puede ser. Pero a mí me parece que el problema, ¿sabes qué pasa? Que muchos empresarios lo que no quieren es decir lo que en realidad ganan. Porque eso sería blanquear la economía. Y a mí me parece que si blanqueamos la economía, ¿y por qué no lo discuten? No, sí, yo creo que la verdad que las empresas que estarían en el plano de la distribución de utilidades están todas perfectamente transparentes. Así que a mí me parece que no. Y te voy a decir algo. A mí yo lo discutiría. De todas maneras, porque si no se niegan a la Constitución. No, el tema te voy a decir. La ley tiene graves problemas, por lo menos el proyecto que estaba el año pasado, ¿no? Yo por eso digo la herramienta. Sí. Las industrias capital intensivos tienen una forma de inversión y de porcentaje de ganancias y un headcount, o sea, una cantidad de gente que haría que la distribución de utilidades fuera
enorme para muy poca gente, mientras que las industrias que son mano de obra intensiva, que tienen un porcentaje de utilidades más bajo por el tipo de negocio, el reparto de utilidades sería ínfimo. Entonces hay problemas serios, absolutamente serios. Pero eso se discute en la ley. Es lo que te digo. Porque además, pero hay que discutir la ley. Para mí el tema y el proceso hasta ahora se negaron a discutirla. Hasta ahora en las últimas horas, para ir terminando, y les agradezco la participación de los dos porque es interesante ver en estos momentos sobre los temas que se vienen en la Argentina. Dijo de Mendiguren en las últimas horas que lo notaba a Moyano excesivamente desbordado en pedidos al gobierno. No, pero no es serio. Me parece que no es serio. Bueno, los empresarios pero pueden dar lo que quieren. Los empresarios viven pidiendo ventajas, viven pidiendo subsidios. La historia empresaria de Mendiguren no la vamos a charlar acá. ¿Cómo puede decir Mendiguren acusarlo a Moyano de pedir exageradamente si su vida ha sido vivir de los subsidios? ¿Va la CGT por todo? No, porque no se habla de que está mal la relación. ¿Pero por qué va por nada? No. El pueblo argentino votó profundizar el modelo. La agenda corresponde hacerla al gobierno nacional. Nosotros lo que planteamos son puntos que significan para nosotros profundizar el modelo. Fíjate vos, nosotros decíamos el problema de la necesidad de una nueva ley de inversión extranjera, que regule el capital, de una ley de entidades financieras, que también, la ley de entidades financieras que tenemos nosotros, es la de que fue la columna vertebral del cuerpo económico del saqueo de la Argentina que elaboró Martínez de Oz. Una Argentina de producción necesita una ley de entidades financieras en función de un país en que el ahorro interno, el ahorro de los argentinos, sirva como motor de la economía. ¿Temen desbordes de la CGT? ¿O de disputas políticas? Yo espero que no. Espero que la cordura es parte de lo que yo espero hacia adelante. La esperanza que tengo en Argentina es que los sectores entiendan la situación, entiendan el tiempo que viene, que no va a ser tan fácil como el pasado, y esto en este proceso de controlar la inflación, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Todos. Sí, especialmente los que especulan. Y yo digo una cosa, yo le pido a los empresarios responsabilidad social. Eso es fundamental. Tienen que saber, no maten otra vez la gallina al huevo de oro. Si no hay trabajadores bien pagos, no hay economía que resista. Gracias, gracias Plástico, gracias Julio, gracias a los dos. El debate de los temas que se vienen, que están pendientes, que están en la discusión diaria, lo estamos adelantando aquí. Nos vamos a la primera pausa.